No voy en tren. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Porque no hay nadie que mi piel resista. Porque no hay nada que yo quiera hacer. No veo televisión ni las revistas. No veo ya nada que no quiera hacer. Por eso yo no voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Cuando era chico nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy mixto, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí en Cuando era chico nunca fui muy listo. Tocaba el piano como un animal. Yo sé que algunos piensan que soy listo, pero yo tengo personalidad. Yo soy de la Cruz del Sur. Soy el que cierra y el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz del Sur. Aquí en Everywhere. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. Ahí está, el capítulo 22 comienza con esta buena canción del gran Charly García. Somos Bienvenidos, somos Santa y Gregory En la casita. ¿Cómo están? capítulo 22. Nuestro capítulo número 22. ¿Esos son cuántas semanas, cuántos meses? No sé, a los matemáticos. Comenzamos este año, no sé, como en Son como enero, 5 ¿sí? meses ya. Más o menos, Creo, casi sí, medio año sí, dándole a esto. Buenísimo. Calculando como Calculando. el meme ese. Y digamos que como creciendo con la propuesta, porque la propuesta yo siento que todavía no está totalmente definida. No, todavía. Pero Es así, es muy poco tiempo, la verdad, para definir un proyecto. pues sí puede ser. Vamos adaptándonos y aprendiendo. Y bueno, como hemos dicho, lo de los comentarios, que son importantes. Recuerden dar me gusta, suscribirse y comentar, que es bueno para nosotros. Y dijimos que íbamos a leer comentarios. Sí. Ya empezamos a leer desde el capítulo pasado comentarios. Y hoy había uno por aquí de nuestro episodio número 2. Angie Pereira dice: me encanta, deberían ampliar el formato y realizar algunos con invitados. Y nos invita, sería genial. No, sí, pero Sí lo hemos pensado. Sí lo hemos pensado porque ya hay como una génesis de esto de invitar. De invitar. Hace
como en plena pandemia, cuando estamos saliendo de la pandemia, los amigos de Eucalipto Media, el amigo Nino y William, con todo su equipo, me invitaron a desarrollar una propuesta educativa para el canto. Yo tengo prácticamente 20 años dedicándome a dar clases, a formar las voces para el canto, sobre todo en el canto lírico. Y entonces trabajamos en eso como un curso virtual. Y se desarrolló, después por varias circunstancias se paró el proyecto. Pero parte de estos productos para hacerle promoción al método Pino, así se llamó, era el café con pino, que después terminó Café con Pino y Santa. Y eran unos live por Instagram por una vez a la semana, todos los miércoles. Todos los miércoles. Y en un momento comenzamos a invitar cantantes locales para hablar de cantantes consagrados. Es decir, por ejemplo, una vez invitamos a Darío Motora y hablamos con él de Simón Díaz, creo. De Simón Díaz. Invitamos a Carlitos Contreras y hablamos de Frank Sinatra. Invitamos a Samba y hablamos con él de Andrés Cepeda. Sí, o sea, y así. El cantante que más le gustara interpretar era el que ellos iban a cantar en el en vivo y del que iban a hablar y porque les gustaba. Y Gregory técnicamente conversaba de la voz del Hacíamos cantante. como una descripción el tipo de voz y el tipo de canto que hace. Y si había algún proceso técnico obvio, claro, pues lo describíamos. Siempre desde el punto de vista, desde el respeto y el punto de vista lo más formal. ¿Te acuerdas posible. también sí que hacíamos versus? Que escogíamos, habían invitados y a veces era como versus, fulanito con fulanito y comparábamos. Epa, verdad, No me acuerdo ahorita. verdad. Yo me acuerdo que en uno estaba Mercedes Sosa. Sí, yo me acuerdo de Mercedes Sosa. ¿Y Adele será? No sé. ¿Y Celia no me acuerdo. Cruz? O No Celia me acuerdo. Cruz. Algo Bueno, así. entonces todas estas ideas con la propuesta de Angie, sí, eventualmente se hará. Va a suceder. De hecho, el antepasado, fue un capítulo especial por circunstancias. Estábamos en San Pedro. visitando San Pedro del Río, si vieron el capítulo número 20. Y ya tengo una idea para el 30. Ese día estando ahí, Santa dijo en vivo, o sea, grabando, dijo, ay, si cada 10 hacemos un capítulo, un episodio fuera de la casa, y le llamamos Santa y Gregory en la casita. Fuera de la casita. Fuera de la casita. Si no han visto ese capítulo, está bien simpático, es diferente. No llevamos la guitarra y los dos temas que hicimos lo hicimos a capella. Bueno, con percusión, las claves que hace María Santa y la armónica. Y nuestras voces. Y quisiera hacer uno, ahorita en este momento deberíamos estar en Caracas. Lo que pasa es que estamos grabando todo este contenido un poco antes para el viaje que tenemos. Y quisiera quizás ese capítulo 30, pues que sea por allá. Sí, vamos a estar, tengo un compromiso con el Teresa Carreño. Yo soy parte de la compañía de ópera del Teresa Carreño, el teatro, quizás el teatro más importante de Venezuela. Sí, claro que sí. Hermoso. Y hago ópera con ellos y entonces ahorita vamos a estrenar, debe ser este fin de semana se está estrenando Alice, una ópera del compositor venezolano Ángel Hernández Lovera, en el cual yo soy parte del elenco. Entonces, sí, hemos conversado aquí más o menos el personaje. Grabemos el 30 en el Teresa Carreño, claro. Ya que vamos a estar allá. No va a ser como el episodio que venga, pero lo guardamos. Aquí hay una cosa, unos viajes en el tiempo. Explico, esto lo grabamos antes porque sabemos que vamos a estar en Caracas por 2 semanas y allá nos va a quedar difícil hacerlo de esta manera. Sí. Haremos uno especial, pero estos ya lo tenemos grabado 1 o 2 semanas antes para que no falle cada viernes a las 7:30 de la noche. Que eso es lo más importante del proyecto, ser sí, constantes y tener ese compromiso de que 1 vez o 2 veces a la semana tenemos que grabar para entregar un contenido de calidad, tenemos que ensayar. Eso es lo que nos mueve. Sí. Espero que les guste y que puedan interactuar con nosotros, de verdad, eso me encanta, saber qué quieren. Bueno, en el episodio, el último,
el comentario que dejaron fue que querían escuchar Moon River en nuestra versión, en nuestro formato. Y claro, tiene un solo de armónica muy lindo. Entonces, bueno, vamos a procurar deleitarlos con esa versión nuestra de Moon River, una canción hermosa. Estoy buscando, no crean que estoy desconectado de lo que pasa, pero estoy buscando la partitura de... Pero si quieres, aquí está. Estaba ahí en... Ya. listo. La partitura de lo que vamos a cantar ahorita, que es un estreno. Un estreno es una pieza que está... la compusimos entre los dos hace muchísimo tiempo. En la finca. Ajá, en la finca de mis suegros, para dedicársela a la llegada de un sobrinito. A Simón. A Simón. Y la cantamos y la grabamos caseramente. Debe haber un videito por ahí en YouTube. Sí, y tiene una participación especial de Lennon. Sí, se escucha en el fondo Lennon, así como gimiendo y pasando por ahí, se escuchan sus pasos y todo. Y va incluido en nuestro próximo disco, Precio Solar. Ahora en agosto comienza la campaña de un crowdfunding para poder sostener el proyecto Precio Solar, que es nuestro segundo disco. En este momento estamos en precampaña. Lo único que necesitamos que nos apoyes poniendo su correo en esa precampaña. Está en el enlace está aquí en la descripción. Y bueno, hicimos esta canción en ese momento, así. Es una canción de cuna. Una canción de cuna, una nana. Creo que llena todos los requisitos de una canción de cuna. El método que utilizamos fue, recuerdo que tú hacías una línea, yo hacía otra línea. Como un cadáver exquisito. Exactamente, así fue. Y creo que quedó tierna, quedó con esta cosa de la calma que bueno, invita a dormir, y no solo a dormir, a soñar bonito. Y quedó ahí guardada porque no la habíamos vuelto a hacer, ni hablar de ella, ni nada. Ni siquiera sé si está en la lista para este próximo disco. Sí, claro, lo acabo de decir. Esta pieza va para el disco Precio Solar. ¿Sabes qué? Es que estaba pensando en que quería decir algo de No voy en tren, que no dije. El fin de semana pasado que estábamos en nuestro programa de radio, creo que estamos hablando de Fito Páez, no recuerdo muy bien qué tema fue el que íbamos a poner o que pusimos, pero en el podcast no dijimos esto, que hablamos de ese boom de rock argentino y de lo lindo que era, era Spinetta, de quien estábamos hablando, de lo lindo que fue este trío, este terceto entre Spinetta, entre Charly, entre Fito, de ayudarse y de apoyarse por hacer carreras independientes. Sí, trío como amigos, porque entiendo que los tres nunca estuvieron en una sola agrupación. O sea, Fito Páez... Bueno, Fito con Charly, sí. Pero ellos, el trato que se tenían era fraternal, de admiración, de compañerismo, de apoyo, y bueno, no creo que no haya sido sincero, porque se ve bien en el montón de entrevistas, conciertos y todo lo que hay sobre esto. Algo que pudiese decir también de el tema de Charly García, que para mí Charly García fue como la puerta para el rock argentino. Sí. Soy admirador del rock argentino, puntualmente de Fito Páez. Es como de ellos tengo mayor conexión con mayor número de canciones, es decir, hay un montón de canciones que si ahorita suenan seguramente las recuerdo porque como que lo he escuchado más, le he hecho el seguimiento en su discografía. Eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que ninguno de estos otros genios, sino simplemente pues le dediqué como más tiempo desde mi adolescencia para acá. Nada, hacemos nuestro tema. Hagamos nuestro tema. Barcarola se llama. Sí. Y se mece como la barcarola en el agua. Y con ustedes, Barcarola de Santi Gregory. Es la hora del ensueño, tus ojitos van cerrando, las estrellas perezosas titilan.
sueños de algodón y miel que se mecen en la calma, sueños de algodón y miel que se mecen en la calma, en la calma, en la calma, que se mecen en la calma. Sigue el sur, aquí en No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a